Nicolás del Caño, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Paulino, ¿Cómo anda? ¿cómo estás? Gracias por este ratito. No, gracias a ustedes. Hoy hubo un cónclave del Papa Francisco con obispos argentinos una vez más en el Vaticano. Instó a la reconciliación de los argentinos, habló de promover la clase media de la santidad, etc. Más allá de todo eso, esta idea de reconstrucción, de reencontrarnos, de entender al otro como parte constitutiva del país y con quien yo debo construir la Argentina y no en oposición al otro o aplastando al otro, etc. ¿Es posible o las posturas son tan extremas que es inviable? Bueno, lo que pasa es que acá, a ver, se ha hecho una convocatoria, por ejemplo, de parte del gobierno, ¿no? Con estos famosos 10 puntos. Sí, que casi ya los olvidé. Bueno, si uno los lee directamente es prácticamente decir, vengan acá a firmar un acuerdo que dice básicamente que hay que cumplir con las pautas que plantea el Fondo Monetario Internacional, con el programa económico, político del gobierno, ¿no? Básicamente plantea eso, ¿no? Entonces, yo creo que hay incluso de sectores de la oposición que también han planteado ese supuesto diálogo, ¿no? que tanto enarboló el gobierno de Macri, que después vimos que en realidad era dialogar con un sector, básicamente con los grandes grupos económicos, con el capital financiero, y que beneficiara a esos sectores. Y yo creo que entonces lo que está planteado, y al menos desde el Frente Izquierda lo entendemos de esa manera, por eso nosotros planteamos nuestros 10 puntos para consensuar y para debatir entre el pueblo trabajador, que son cosas elementales. Es decir, a nosotros nos parece que hay que invertir el orden de prioridades, ¿no? Es decir, no estar discutiendo esto que el gobierno dice por un lado, hay que cumplir todo lo que dice el FMI, la oposición vos lo escuchás a Labaña, lo escuchás a Massa, a Kicillof y dicen hay que renegociar el acuerdo. Pero ¿qué pasa? Cuando dicen esto, están ocultando una parte, ¿no? Porque Argentina debe pagar 40.000 millones de dólares en promedio en los próximos 4 años, del 2020 al 2023. Entonces, nosotros decimos, no, primero, antes de discutir, antes de eso, lo que hay que resolver son los problemas principales que tiene la mayoría trabajadora. Un salario mínimo hoy tiene que cubrir el costo de la canasta familiar, no como ahora que está pulverizado. Las jubilaciones también, o sea, se ha elaborado una canasta, digamos, básica para el jubilado, ¿no? de la Defensoría de la Tercera Edad, que dice que alrededor de 28, 29 mil pesos es lo mínimo que necesita una jubilada. Muy lejos de los 11.500 claro, y algo que van a empezar a cobrar el mes próximo. Digamos. Exactamente, ¿no? Entonces, para nosotros hay que ir por ese lado. El tema de las tarifas, que son impagables para enormes sectores de los trabajadores, los pequeños comerciantes. ¿Cómo se resuelve eso? Desde nuestro punto de vista, terminando con el lucro de estas empresas petroleras, las empresas privatizadas de servicios públicos, que se han beneficiado enormemente. Digo, nunca se modificó. ¿Y eso sería nacionalizando los servicios? Nosotros creemos que tiene que ser bajo gestión de las trabajadoras, de los trabajadores, de los técnicos de las universidades públicas que tenemos y muy buenos y que hoy están siendo atacados con los recortes en el CONICET. Es decir, una planificación racional en función del interés de todo el pueblo. Que todo tenga... Eso sería con el control del Estado. Que se elimine el lucro, por supuesto, tiene que ver con esto de que pasen a mano del Estado. Ahora, no como se entiende a veces como si fuese una cuestión de que lo va a manejar algún funcionario del gobierno de turno, sino nosotros creemos que tiene que ser una gestión desde las propias trabajadoras, los trabajadores. Una especie de cooperativa. Sí, no es una cooperativa, sino es una gestión hecha por los trabajadores, como te decía, con técnico, entonces vos podés hacer una planificación racional. De hecho, si vos ves el millón de BTU que se paga en Boca de Pozo en Argentina, es muy por encima del costo que tienen las empresas, ¿no? Entonces, durante muchos años ha pasado eso. Entonces, vos sos un país productor, pero al mismo tiempo pagás el combustible, uno de los combustibles más caros del mundo. Entonces, me parece que por ahí pasa la cuestión, es decir, ¿cómo garantizamos primero que se logre satisfacer las necesidades del pueblo trabajador? Siempre se discute cómo se va a garantizar el pago de los especuladores, que son, aparte, digo, hay que decir algo totalmente claro, que no lo dice la izquierda, digo, son datos de la realidad. Todo lo que nos prestó el Fondo Monetario Internacional el año pasado se utilizó para financiar la fuga de capitales de un grupo de especuladores, como que ahora vienen y te dicen, te van a cobrar a vos una deuda de algo que vos no utilizaste para nada, porque en realidad no se benefició el pueblo con eso. No se el gobierno diría que con eso hizo gradualismo, no hizo una política de shock, no hizo un ajuste fiscal rápido y por lo tanto lo demoró en el tiempo y que eso implicó, bueno... Desde el ángulo de muchos sectores del empresariado que han festejado esta convocatoria al diálogo con estos 10 puntos de Macri, podría entenderse de esa manera, ¿no? Pero desde el punto de vista del pueblo trabajador tenemos que ver que han hipotecado
nuestro futuro y nos han puesto, digamos, una espada de Damocles, porque ahora entonces, ¿qué pasa con los jóvenes? Que el 62% de los trabajadores jóvenes entre 18 y 24 años en la Argentina trabajan en situación no registrada o en negro, como se le llama. ¿Se va a modificar eso para beneficio de esos jóvenes al futuro? No, porque todo lo que está planteado, Macri dice lo peor ya pasó. No, con estas condiciones lo peor está por venir. Por eso nosotros decimos, la renegociación que plantea el fondo, que es a cambio de la reforma laboral, más reforma previsional, como se dio en Grecia, con 13 recortes a las jubilaciones, y hoy las jubilaciones están a la mitad de lo que eran antes, ¿no? De estos recortes. Reformas impositivas, tributarias, que benefician a los grandes grupos económicos. Es decir, todo el plan, más ajuste en educación, en salud, todos los planes que aplican en todos los países donde interviene el fondo. Entonces, ellos te dicen, bueno, te voy a renegociar los plazos de pago, pero a cambio, estos son los planes de austeridad que exigimos. Bueno, eso es lo que nosotros rechazamos y por eso decimos, no hay que aceptar esto y repudiar la deuda y romper los pactos con el fondo. ¿Sería defaultear? No, para nada. Eso es lo que, se entiende del default lo que sucedió en el 2001. Digamos, el default de los capitalistas es una catástrofe para el pueblo. Nosotros no, decimos que hay que establecer una banca estatal única y el monopolio estatal del comercio exterior para que todos esos recursos que mencionábamos antes, que se fugaron, no se fuguen, sino que queden acá. Lo de los servicios públicos. Prohibiría que se giren utilidades al exterior o que argentinos compren con tarjeta de crédito. Que haya un control, no estamos apuntando, digamos, al pequeño no, porque eso es una parte de consumidor, al pequeño. También, ¿eh? Sí, pero hay que reconocer acá que los que hacen la fuga de capitales son los grandes grupos económicos, los bancos. Hay bancos que dicen que son 10 o 12 que son los que han promovido, digamos, y facilitado estas maniobras de fuga de capitales, JP Morgan y tantos otros. Claro, pero no es la plata de ellos. Es la plata de inversores. Sí, pero esos inversores no son los pequeños, no son, los que tienen dinero en los paraísos fiscales, ¿no? Y en el exterior, que se calcula en más de 300.000 millones de dólares. ¿Pero usted prohibiría que la gente tenga cuentas en el exterior, Nicolás? No, nosotros estamos estamos atacando a los grandes especuladores, no estamos atacando al pequeño ahorrista. Entonces, ¿pondría montos máximos de gasto en el exterior? Podría ser, por ejemplo, pero lo que te quiero decir es que... Quiero entenderlo. No. Me parece una charla muy enriquecedora para conocer sus ideas, es candidato a presidente, ni más ni menos. Está muy bien, justamente. Nosotros, eso sería una posibilidad, pero quiero que quede claro en esto que no apuntamos al pequeño ahorrista, ¿no? Sino que estamos apuntando a los grandes grupos económicos, a los bancos, etcétera, que son los que hacen todas estas maniobras de fuga de capitales y la sangría permanente. Inclusive son los que ponen el dinero para beneficiarse con la timba financiera, con las LELIC, en su momento con las LEVAC, digo, todo eso no es que se han beneficiado los trabajadores, los sectores populares, los pequeños comerciantes que están arruinados, uno lo puede ver en cualquier ciudad del país. Entonces, a esos sectores, ¿qué respuesta hay? Una banca estatal única permitiría otorgar créditos baratos para los pequeños comerciantes, para los pequeños productores familiares, para los trabajadores y que no se vaya en esa fuga de capitales. Te digo algunas de las medidas que nosotros estamos planteando. También en simultáneo que lo escucho, también pregunto, y se lo decía a Giacomini ayer, con una orientación ideológica opuesta a la suya, esta idea de bajo impuestos y doy mucho, establezco que las jubilaciones sean el doble y los pago el Estado, establezco que el salario mínimo sea el doble de lo que soy porque es lógico y es justo. Alguien lo tiene que financiar, alguien lo paga, digamos. ¿Quién lo paga? Bueno, por eso nosotros decimos que esta crisis no la tienen que pagar los trabajadores y el pueblo, sino que lo tienen que pagar los grandes grupos económicos. ¿Y cómo sería eso? Bueno, nosotros impuestos, estamos ¿Aumentaría impuesto a las ganancias, por ejemplo? Impuestos progresivos a las grandes fortunas, no el impuesto a la ganancia de la cuarta categoría, o sea, hacia los salarios de los trabajadores como existen hoy y que Macri había prometido que no iban a existir más. No, por supuesto eso hay que eliminarlo, tenemos un proyecto presentado de hace varios años ya, inclusive bajo el gobierno anterior, sino que tienen que ponerse impuestos progresivos a los grandes empresarios, a las grandes fortunas, a los especuladores, es decir, a esos sectores son... ¿Impuesto a la herencia? Donde hay que sacar eso, es una posibilidad. Por supuesto, bienes personales, es uno de los impuestos que en otros países del mundo son mucho más elevados, ¿no? Estamos hablando con una gradación de los que verdaderamente tienen, ¿no? No estamos hablando de aquel que tiene alguna propiedad, no, estamos hablando de los... Hoy el límite es una propiedad de hasta 12 millones de pesos. Por eso... Te pondría un límite de por eso hay 20, 30 millones. Hay que establecerlo. Por eso nosotros lo que estamos planteando es una gestión
de toda la economía por parte de las grandes mayorías populares en función de una planificación racional. Hoy no hay una planificación racional de la economía, es decir, lo que da rentabilidad es esto, bueno, se apunta hacia eso. No importa si eso beneficia al pueblo o no, eso es lo que genera la ganancia de ese pequeño puñado de empresarios. Del Caño, ustedes en 2015 llamaron a votar en blanco entre Scioli y Macri en el balotaje. Bueno, después no dijimos que era lo mismo, pero lo cierto es que llamaron a no inclinarse por ninguna propuesta. ¿Se arrepienten de haber pedido ese voto en blanco? ¿Lo volverían a pedir? ¿Mantienen diferencias claras con el Frente para la Victoria o lo que fue el Frente para la Victoria, que ahora es Unidad Ciudadana? Bueno, nosotros somos una fuerza socialista, anticapitalista, por supuesto que no tenemos la misma perspectiva que tiene el peronismo, en este caso, claro, bueno, Frente para la Victoria u otros sectores. Me refiero a en si su momento que nuestro planteo, se Macri. tergiversó, porque nosotros, es decir, uno distingue, son distintas coaliciones políticas, lo que nosotros no apoyamos a ninguno de los dos candidatos que quedaron en el balotaje, porque básicamente tenían un planteo similar, más allá de lo que dijo Scioli en el debate, sí. Con Macri, más allá de lo que dijo en el debate, su plan, y lo dicen ahora claramente, ¿no? Por eso fue a reunirse con Macri, el otro día, decir que estaba a su disposición, era devaluar, ajustar las tarifas, bajar retenciones. Digo, ese era el plan. Es contrafáctico también. Yo le entiendo que se fue a reunir con Macri, pero... es lo que planteaba todo su equipo económico. Digo, no lo digo yo, está en todos los días. 678 lo atacó diciendo que era el candidato de los buitres, junto con Massa y Macri. ¿Cuántos actos de Cristina Kirchner con Scioli vos te acordás en el balotaje? ¿Cuántas veces Cristina Kirchner? Bueno, entonces, ahí lo dicen los propios exfuncionarios del gobierno kirchnerista que boicotearon a Scioli, inclusive en el propio momento del balotaje. Entonces, me parece que esa cuestión chicanera por ahí que se hace... No lo digo modo no por vos, no por vos, sino que sectores uno aprende también a veces sectores del kirchnerismo que no tienen argumentos a veces para poder debatir ideas con la izquierda, plantean ese tipo de descalificaciones que en realidad, a ver, nosotros no van a pedir... Scioli iba a poner a Berni como ministro de Seguridad, pero eso lo dijo él, no es algo que nosotros inventamos. Casale iba a ser su ministro de Justicia, o sea, todo lo que tiene que ver con la represión, con el punitivismo, iba a estar en el gabinete de Scioli. No, nosotros no nos pidan que votemos eso. ¿Y ahora? Bueno, ahora... ¿El escenario cree que es El escenario distinto, ahora no hay todavía claridad de cómo va a ser. Tal vez en 2015 el hambre no era tan grande o no sentían que la situación en los sectores más vulnerables estuviera tan complicada. A mí me parece que hay que salir de esa... este debate que nos quieren poner. De la polarización. Hay que plantear el debate de las propuestas y los planteos. A ver, ¿qué haría cada fuerza política alrededor del Fondo Monetario Internacional? Dicen renegociar. ¿Qué quiere decir para ellos renegociar? Que nos expliquen, que nos contradigan. ¿No es reforma laboral? Tomo eso. Sí. Bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, no. No, para nosotros no es una medida con la que estemos de acuerdo ni resuelve los problemas que se hablan a veces de inseguridad. Mempo Giardinelli planteó desde el kirchnerismo que hay que eliminar el Poder Judicial y crear un servicio de justicia. Zaffaroni dijo que hay que hacer una constitución nueva, con espíritu constitutivo, es decir, empezar de cero. ¿Algo de eso le tienta? ¿No le tienta nada? Mira, nosotros hemos planteado la necesidad de una asamblea constituyente libre y soberana, pero para resolver sobre todo. Si querés, te digo nuestra postura alrededor del tema de la justicia. Nosotros venimos haciendo fuerte cuestionamiento de cómo se acomoda el Poder Judicial al Poder Político de turno. ¿Esto es lo que pasa ahora? Bueno, y ahora con lo de la Corte ya es como más evidente que antes inclusive, porque un día toman una resolución y al otro día la contraria. Eso de por medio por las presiones políticas. El gobierno de Macri habló de la transparencia y queda claro, o la independencia de los poderes, y vos ves que no hay ninguna independencia, ¿no? Sale el gobierno a criticar el fallo y el otro día lo modifican. Entonces, ¿ahora qué estaba bien, el fallo de hoy? O mejor dicho, la resolución de hoy que arranque el juicio, o la de ayer de que no empiece. Mirá, yo no te voy a dar una opinión, digamos, no soy abogado, digamos. No, está bien, pero está claro que vos compartís conmigo que las dos cosas no pueden ser valederas en 24 No, creo que lo tendrían que haber hecho en su debido momento, me parece, ¿no? Porque ahora lo hicieron a último momento y después modificaron en su debido momento, tendrían que haber dado una respuesta, ¿no? Y además que es un tema, es una expresidenta, entonces vos tenés que dar una respuesta. Y nosotros queremos que obviamente se investigue todo lo que tenga que ver con la corrupción. Ayer, por ejemplo, se votó una ley del financiamiento de las campañas electorales de los partidos, que es escandalosa,
¿no? Porque va a reducir los espacios en radio y televisión para los partidos y se va a permitir el financiamiento privado de las empresas, ¿no? Y es una ley que es de autoamnistía de aquellos que, como dicen los funcionarios de Odebrecht, como dicen distintos sectores, fueron financiados en las campañas por atrás. Entonces, ¿ahora qué dicen? Bueno, como esto es para que no quede un delito, lo blanqueamos, lo hacemos legal. O sea, es realmente un escándalo. ¿Pero no crees que había que organizarlo de alguna manera? Mira, nosotros porque creemos que no tiene que haber financiamiento. Porque en el 2017 estaban todas las campañas... Sí. 2015 todo impugnado. Nosotros tenemos, somos la única fuerza política que tenemos aprobado los balances económicos. Bueno, y esto lo hice. Bueno, porque los demás recibieron el dinero, ¿no? Por detrás, bueno, está lo de la causa de los aportantes truchos de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Pero ¿qué pasa? Cuando vos aceptás ese financiamiento de las empresas, después tenés que rendir cuentas. El propio Macri le decía a los empresarios, le pedía el 1% de su patrimonio y decía, mira, el otro 99% se va a ver, va a agrandarse conmigo como presidente. Entonces te pedía el 1% y lo miraban. Bueno, eso está contado, digamos, no por nosotros, digo, sino por periodistas de distintos medios, ¿no? Nicolás, lo último. ¿Te sentarías a una mesa a discutir en serio la Argentina y estando dispuesto además a conceder, porque la negociación es eso, estar dispuesto también a ceder para llegar a un acuerdo, como nos pasa a todos en la vida misma, en distintas circunstancias, con los empresarios, con, qué sé yo, la Iglesia, más allá de tu posición filosófica y teológica, con sectores de organizaciones sociales, con aquellos que no comulgan como vos, con incluso los que son de centro derecha, etcétera? ¿Podría ser esa una imagen de una Argentina que los tenga pensando un mes, 2, 3, 4 y que aborden o lleguen a, qué sé yo, 10 coincidencias, 5, 3, 8, las que sean, y a partir de allí pensar la Argentina 2040 y no vivir de la Argentina del 90, del 80, de la década pasada o de los últimos años? Mira, Paulino, nosotros con organizaciones sociales nos reunimos, nos podemos sentar a discutir y ponernos de acuerdo en ciertas cuestiones, aunque no tengamos coincidencias en todo. Ahora, por supuesto, con aquellos sectores del poder con los que tenemos intereses antagónicos, uno puede debatir, digo, lo hemos hecho en distintos lugares, lo puede debatir como debatimos en el Congreso. ¿Pero crees que no tenés nada que acordar? Pero hacer acuerdo, digamos, creo que no hay una perspectiva común que eso que lo permita, digamos. Tenemos intereses contrapuestos, por supuesto. Pero, a ver, la cúpula de la Iglesia, bueno, nosotros defendimos siempre el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y no, digamos, por una cuestión de oportunidad como otras fuerzas políticas. Llegamos al Congreso y seguimos acompañando en la movilización, etcétera. Bueno, no tienen todo lo contrario, digamos, o sea, son los que promueven que siga existiendo el aborto clandestino. Con los empresarios, y bueno, ellos tenemos intereses antagónicos, por eso no recibimos aportes de empresas en las campañas. Está nuestra plataforma y están nuestros principios, además de que ninguno quisiera hacerlo, ¿no? Pero digo, es algo que nosotros lo planteamos desde nuestra propia Constitución, ¿no? Gracias, Nicolás. No, gracias. Enorme placer. Hasta la próxima. Candidato a presidente usted, ¿no? Así es, así es. Que Romina del Fue Pla resuelto, dice. sí, fue resuelto, digamos, en los congresos de los distintos partidos del Frente de Izquierda. Digo, también a destacar algo que es una elección democrática que hacen la militancia, los simpatizantes. ¿A Miriam Bregman la van a intentar convencer o no? Miriam... Dijo que no, por lo pronto. No, Miriam va a ser nuestra candidata a diputada, porque también es una de las peleas más importantes y eso consideramos en el Congreso de nuestro partido, que somos del mismo partido con Miriam, que para dar esa batalla tan importante que es por más diputadas y diputados de izquierda que defiendan los derechos de las mujeres, los trabajadores y la juventud en el Congreso, Miriam era la compañera que más puede conquistar simpatía en distintos sectores de izquierda y aquellos que comparten muchas cosas, aunque no tengan acuerdo en todas las propuestas que nosotros hacemos. Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes.